Hola, bendiciones. Me da gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. En este momento es necesario una palabra de aliento para la gente y también nosotros como hermanos en Cristo, no solo para crecer, sino también para ser edificados en la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura, la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y dice la escritura: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó en el mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites en esta tarde compartir la palabra, que esta palabra llegue a los corazones y sea de bendición, y que también pueda edificar a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor, y que también sea una palabra de consuelo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero compartir sobre el tema el amor al prójimo. Y podemos observar aquí un intérprete de la ley le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hacen a cada uno de nosotros, siendo cristianos, siendo ministros, aún también siendo padres de familia. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué haré para que herede la vida eterna? Esa es una pregunta que también cada uno de nosotros nos debemos hacer. Pero aquí Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Aquí nos observamos también que Jesús le da importancia a la palabra de Dios y le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo le entiendes? ¿Cómo tú te acercas para entender la palabra de Dios? Y aquel le responde diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver que aquí Jesús le dice: debes amar a Dios con todo tu ser. Pero aquí hay una palabra muy importante: ¿qué es el amor? Si podemos observar y tú le preguntas a cualquiera persona de la calle ¿qué es el amor?, te va a decir un sentimiento, algo que nace del corazón. Pero ¿eso será verdaderamente el significado del amor? Pasamos el día del amor a la mitad, o el amor a la amistad, y la gente está acostumbrada a que le regalen rosas, que le regalen corazones, que le regalen chocolates, y para ellos es el amor. Pero el amor va más allá. El principio del amor es Dios, porque la Escritura dice que Dios es amor. Ahora, si Dios, en él fluye el amor, dice un comentarista, y que de él nace el amor, entonces también dice este comentarista que el amor es el reflejo del amor divino. ¿Qué quiere decir? Que el amor humano es el reflejo de aquel amor divino. Entonces también nosotros debemos aprender a amar como Dios ama. Pero, ¿qué es el amor? El amor es entregar todo tu ser
aquel para que también él también crezca y se desarrolle en todo su ser. Entonces, si nosotros entendemos que el amor es entregar tu ser, entonces quiere decir que lo debemos entregar totalmente, no solo al que amamos, primeramente dice a Dios. Entonces dice que debes amar con todo tu ser, que incluye toda tu integridad. No solamente decimos que debemos amar de solo corazón, solo amar, sino entregar todo tu ser, en todo, todos tus pensamientos tienen que estar en Dios. El siguiente paso dice, debes amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquiera puede ser tu prójimo. Debe de amarlo. A veces amamos solamente a los que nos aman. Y eso no es el amor. El amor debe ir más allá, aún a tus enemigos, a los que te caen gordos, esos debes de amar. Entonces, aquí nos menciona que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es la respuesta, dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, estos dos mandamientos significa que tú vas a cumplir la ley en totalidad. No significa que Jesús te está diciendo que por seguir la ley vas a ser salvo. No, debemos entender el contexto que está diciendo aquí el Señor Jesús. Aquí es una respuesta a una persona que le está haciendo esta pregunta. Pero él queriendo justificarse, quiere declararse inocente a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Quiero hacer una pregunta, ¿creen que no sabía quién es su prójimo? Claro que sabía quién era su prójimo, pero en la cultura judía el prójimo eran sus hermanos, sus amigos, los que estaban conforme a todas las reglas judías, más bien a sobre aquellos que estaban bajo la ley, para ellos era el prójimo. ¿Quién no era su prójimo? Los gentiles. ¿Quién no era su prójimo? Los samaritanos. Entonces, para ellos el prójimo simplemente era a los que tenían el mismo pensamiento. Pero Jesús va más allá y les dice, respondiendo Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto, le dejaron medio muerto. Entonces, dice que un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. En esa parte de ese camino se le llama el camino de la muerte o el camino de sangre. Hasta el día de hoy, muchos ladrones se aprovechan de los viajeros para asaltarlos y matarlos o dejarlos heridos. Pero aquí dice que este hombre descendía, iba, yo imagino que a Jerusalén. Entonces, mucha gente podía viajar en caravanas para que no fuera tan peligroso. No sabemos cuál haya sido la razón por que este hombre haya querido salir solo. A lo mejor quiso ver a su familia o a lo mejor tenía un asunto muy importante, pero dice que cayó en manos de ladrones. Y dice después, los cuales lo despojaron y lo dejaron casi medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole de paso, pasó de largo. Aquí vemos un representante de Dios. Alguien que quizás ya conoce la ley, pero podemos ver que en ese tiempo simplemente los sacerdotes, los intérpretes de la ley, solamente iban a lo escrito. No iban más allá en el sentido de lo que verdaderamente quería hacer la ley. Él entendía que el amar a tu prójimo era amar a tus seres queridos, pero él no entendía el sentido verdadero del amor. Entonces dice que pasó de largo. No le importó la situación de aquella persona, solamente pasó de largo. ¿Qué sucede? Podemos observar que en este tiempo muchos ministros, muchas personas que a lo mejor conocen de Dios, son así, pasan de largo, no les interesa lo que la gente le está sucediendo, no les importa el sentir de las otras personas, simplemente van y cumplen, ya cumplí con lo que era, con lo que debía de ser, ya cumplí de predicar, ya cumplí en alabar, solamente eso se preocupan. No se preocupan de ir más allá.
No se preocupan verdaderamente sentir compasión hacia esas personas. Simplemente dicen, yo ya cumplí. Y simplemente se van a los ritos o a cumplir lo que ya estaba decidido hacer. Jesús va más allá. ¿Se acuerdan de la samaritana que le pregunta, ¿en qué lugar se debe de adorar? ¿En este monte o en el otro monte? Y Jesús le dice, va a llegar el tiempo en el cual vendrán los días que vendrán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No quiere decir que solamente ellos estaban pensando que simplemente el adorar en Jerusalén era ya cumplir con Dios. El que simplemente el traer en un sacrificio era cumplir con Dios, solamente cumplían con los ritos, pero no iban en el sentido que debía de hacer. ¿Se acuerdan que Dios dijo, cansado estoy? Ya estoy cansado de sus sacrificios, misericordia quiero. Él deseaba que los mismos judíos pudieran transmitir esa misericordia hacia aquellos pueblos. La palabra de Dios nos dice también que ellos iban a ser el ejemplo para las naciones, pero totalmente se encerraron en su culto, totalmente se encerraron en su pensamiento de ser exclusivistas y no quisieron ir más allá. Jesús dice, no, vamos más allá, vendrán los días que los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que se consagran, aquellos que desean amar a Dios con todo su corazón, a que ese amor sea transmitido hacia las demás personas. Y también nos habla de otra persona más, en el cual dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Nos hablan de un levita. Ahora muchos consideran los que son parte del grupo de alabanza levitas. Quizás en ese momento ya habían llegado de un gran concierto o quizás ya habían, no sé, llevado, alabado en aquel culto con gran poder, pero se quedó ahí porque simplemente dice, descendió llegando cerca de aquel lugar, viéndole, o sea, lo observó y pasó de largo. Aquí hay algún punto muy importante, que quizás en ese momento el levita se acercó y lo vio, pero tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Que quizás a lo mejor simplemente ese hombre se estaba haciendo pasar por herido y los demás compañeros solamente estaban esperando para tumbarlo y también golpearlo. Ese es el temor de muchas veces en el cual muchos de nosotros tememos en ayudar a ciertas personas. A veces pasa una situación que verdaderamente alguien está lastimado, pero al acercarnos decimos, no, quizás me están esperando y quizás también a mí me puedan asaltar. Pero aquí debemos entender algo importante. Todo amor al prójimo es un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Porque no, quizás tememos que aquella persona sea malagradecida, que no nos agradezca o que también nos lastime, o quizás también en lugar de decirnos gracias o en lugar de darnos esas gracias, nos corresponda con un mal golpe. Ese es el temor, pero debemos ir más allá y entender ese amor hacia el prójimo, es decir, y arriesgarnos a ayudar al prójimo. A veces no queremos ayudar a la gente porque quizás posiblemente dicen, no, pues todo lo que a lo mejor está diciendo es mentira. Pero no, el amor, como lo entendimos, es dar el ser, es dar todo tu ser hacia las personas, sean, lo necesiten o no lo necesiten. Debemos entregar todo nuestro ser. Es importante todo esto que entendamos el amor hacia el prójimo. Ya es tiempo de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos un poquito de sensibilidad hacia la necesidad de otros. A veces simplemente nos encerramos, simplemente estamos dentro de una iglesia, simplemente no entendemos verdaderamente la vida cristiana y pensamos que es tan solo por ir al culto, tan solo por estar alabando, tan solo por ir a conciertos, ciertas actividades, estamos sirviendo a Dios. No,
el servir a Dios es también servir a otras personas. Es cierto, debemos aprender a servir. Quizás no sabemos servir porque no se nos ha sido enseñado. Y debemos aprender a servir también. Pero dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí Jesús hace un contraste. Todos a lo mejor quizás pensaron, un judío, un hermano, a lo mejor nosotros como cristianos, un cristiano, un hijo de Dios, pero no, aquí Jesús les voltea la tortilla y le dice, no, es un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los enemigos de los judíos. Recordemos también sobre la historia de los samaritanos, es muy importante que en el momento que el reino de Israel se divide en dos, en el reino de Judá, en el reino del norte, 10 tribus del norte son se llama Israel, y 2 de la tribu de Judá. Estos dice que también hicieron su culto, comenzaron a adorar a ídolos, el pueblo de Asiria los conquista y los lleva a otros lugares y se queda asolado Samaria. En ese momento dice la escritura que este rey de Asiria manda a ciertas gentes, pero vienen unos leones y los matan. Entonces este rey decide mandar a parte del pueblo y así que se pueda habitar ese lugar. Y bueno, ahí vemos que cada uno de tanto los israelitas que vivían ahí hicieron varias religiones, adoraron varios dioses y por esa razón los judíos, llamados ya pueblo de Dios, decidieron no aceptarlos, a decir que eran sus enemigos. Como un pueblo mixto, con pensamientos idólatras, iban a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y podemos observar en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, las diferencias que habían entre un pueblo y en otro. Por eso también la samaritana se sorprendió cuando Jesús le habló. Tú siendo judío, ¿me hablas a mí la samaritana? Pero Jesús, como le iba más allá. Pero un samaritano, el enemigo de Dios, dice aquí que iba de camino, vino cerca de él, viéndole fue conmovido a misericordia. Un enemigo de Dios fue movido a misericordia. No le importó totalmente los problemas culturales, los problemas de religión, sino que simplemente en su corazón sintió misericordia. Dice que, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fue más allá, no solamente lo observó, le ayudó, sino que fue más allá. Lo agarró, lo tomó en su cabalgadura, quizás él iba en un caballo, lo puso ahí, él fue caminando, y dice que lo curó. Y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos, dice, estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia. Dice con él, entonces dice, ve tú, haz lo mismo. Entonces, aquí la pregunta muy importante que le dijo Jesús, ¿quién fue el que hizo el trabajo hacia el prójimo? Pero aquí por el problema cultural, el problema que tenían, ese problema que había en este intérprete de la ley al considerar como enemigo a los samaritanos, dice, pues el que hizo misericordia. Y Jesús le dice, ve y tú haz lo mismo. Entonces, este ve y tú haz lo mismo quiere decir que nos está diciendo que la manera de amar al prójimo es ir y ayudar a otros. No simplemente a los que nos aman, porque oía una lectura que hizo el pastor y dijo que los gentiles y los publicanos hacen eso, simplemente lo hacen porque lo tienen que hacer, pero nosotros no, nosotros lo debemos hacer
por amor. ¿Qué es lo que el pensamiento que tiene el Nuevo Testamento? ¿Qué encierra todo el Nuevo Testamento? El amor. ¿Por qué? Porque el amor es algo que fluye de Dios hacia el cristiano. Entonces, el cristiano debe demostrar ese amor, como en ese rato les mencionaba, que es la esencia de lo divino. Entonces, nosotros como ya nacimos de nuevo, como tenemos esa esencia, esa nueva naturaleza de parte de Dios, entonces de nosotros debe fluir el amor. Entonces, el amor debe de ir más allá. Y por ejemplo, muchas partes de la Escritura, en el libro de Romanos, nos habla de amar al prójimo. Y en esto se cumple la ley. ¿Tú quieres cumplir la palabra de Dios? Ama. Si verdaderamente quieres obedecer a Dios, debes amar. La gente no solamente necesita que tú vayas y le lees un versículo, no solamente necesita que lo material, porque muchas veces la gente no solo necesita lo material, a veces nada más lo que queremos hacer es darles algo, darles lo económico, ayudarles con lo económico, pero no nos acercamos a darles una palabra de aliento. En este tiempo que estamos en esta pandemia, oímos de mucha gente que está enferma, que está sufriendo por los seres queridos. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia tiene el temor de acercarse para que no se infecte. Por eso en ese momento sobre el decirle que el acercarse trae un riesgo, el que trae el riesgo es que nos podamos en ese momento, por la pandemia, podamos quizás infectarnos, pero es un riesgo de amor. Es algo que debemos mostrar. Jesús, podemos observar en todo su transcurso de su ministerio, se acercaba a los leprosos, se acercaban a las prostitutas, no importándole. ¿Por qué? Porque él quería mostrar ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Debemos entender ese amor incondicional. Les decía, es entregar el ser. Dios entregó el ser por ti, entregó su vida, entregó al Hijo para que tú tuvieras la vida eterna. Entonces, si tú eres hijo de Dios, debes entregar ese ser para que la otra persona conozca el amor de Dios. Debemos entender también que mostrar misericordia es ir más allá. Entonces, no solamente es decir, Dios te bendiga, Cristo te ama, porque muchas veces pensamos que simplemente Cristo te ama. No, sí es algo importante decirles el amor de Cristo, pero también compartirles su condición que tiene el hombre. Quizás una condición triste, una condición de que quizás no tenga ese amor, quizás simplemente está pasando por situaciones muy fuertes. Podemos observar que hoy mucha gente se ha estado llegando al homicidio. Es triste también saber que muchos pastores, hijos de Dios, están llegando al homicidio porque no entendemos y no hemos comprendido cómo debemos tomarnos de la mano de Dios, cómo debemos mostrar el amor de Dios. A veces simplemente vemos al hermano y lo juzgamos y le decimos que está mal, pero nunca ese momento de decirle estás mal, pero Dios te puede perdonar. A veces nada más llegamos, lo juzgamos y lo catalogamos de pecador, como hijo del diablo, pero no le damos una palabra de decir, si no te arrepientes, si te arrepientes, Dios te va a perdonar y te va a seguir amando, porque Dios nunca da incondiciona su amor. Él nunca va a incondicionar su amor. Al contrario, porque el amor es entregar el ser. Y cuando uno entrega el ser, no importa lo que haga, le sigues amando, le sigues dando ese cariño, ese amor,
porque no condicionas, sea bueno, sea malo. Por ejemplo, si el padre nunca condiciona el amor del hijo, a pesar de todo, de lo que haya hecho, siempre le sigue amando. A pesar de todas las maldades que ha hecho, le sigue amando, porque eso es el amor. Yo le estaba hablando que el amor al prójimo es dar tu ser. Entonces, el conocer todo lo que habla del amor es importante para que nosotros entendamos el sentido de la Biblia. El sentido de la Biblia ciertamente es darnos a conocer al Hijo, pero con algo importante, el amor. Entonces, dice, ve y tú haz lo mismo. O sea, ve y hazlo. No solamente te quedes con esta palabra, no solamente te quedes, sí, pues alguien dijo que debía de amar a mi prójimo y seguir con esa condición de no amar. No solo ames al que te ama, ve más allá. Ama a tu enemigo, si te cae gordo, si a lo mejor te dice de cosas, debes de amarlo, porque ese amor amor va a reflejar el amor de Dios. Y tú no sabes qué suceda con aquella persona que tú le muestres el amor. Muchas personas han testificado eso y han dado a conocer que por el amor, por la paciencia hacia la persona, vengan a conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo debes de amar? Entregar todo tu ser. Con todo tu corazón debes amarlo, porque eso es el amor que influye de parte de Dios hacia nosotros. Y no nos olvidemos de tener en mente en ayudar. Cuando nosotros oramos, reflejamos el amor. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad del otro. Una ocasión el profesor decía, oración, acción. Porque podemos orar. Podemos, Señor, te pido por cierta persona, Señor, que tú le des esto. Pero ¿dónde se muestra el amor en la oración? Cuando nosotros estamos orando y le decimos, Señor, te pido por esta persona que no tiene de comer, y nosotros también podamos mostrar ese amor de llevar al que lo necesita. Eso es el amor con la oración, la oración y la acción. La acción es hacerlo. A veces nada más nos limitamos y Señor, te pido por qué hagas esto, pero también hacerlo, darle el momento de poder cumplir esa oración que estamos haciendo. A veces oramos, Señor, te pido por estos alimentos, pero no hacemos no hacemos el decir, bueno, ya oré por estos alimentos, poder darlo al que necesita. Señor, te pido que me des una palabra de aliento, pero Dios te la da, pero nada más tú te la quedas y no la entregas, no la das hacia quien lo necesita. Cuando vamos caminando, siempre a veces vamos caminando con la mirada enfrente, pero nunca vamos observando a las demás personas. Simplemente nuestra meta es llegar al lugar donde tenemos que llegar y simplemente hacer lo que tenemos que hacer y regresarnos a nuestro hogar. Es lo que muchos cristianos hacemos, simplemente eso. Salimos de nuestra casa, oramos, salimos de nuestra casa, vamos al trabajo, vamos a ciertos lugares y del trabajo nos vamos a nuestra casa, pero ¿qué hicimos? Simplemente cumplir un horario, siempre nuestro trabajo o lo que tenemos que hacer al día. Pero Jesús dice, no, ve más allá. A lo mejor no ves a alguien lastimado, a lo mejor no ves a alguien que ha sido herido, pero sí a lo mejor ves un hambriento, a lo mejor ves a alguien que necesita una palabra y a veces nos olvidamos. Y como mencioné, es un riesgo, sí, es un riesgo. Una ocasión, me acuerdo hace años, yo iba hacia Maranata y me encontré un hombre que estaba llorando y le pregunté, oye, ¿qué te pasa? Y pues me empezó a platicar, no, es que mi esposa me dejó. Entonces le empecé a platicar de la palabra, nos tardamos casi 2 horas. En un momento yo ya me paré porque estaba cansado y se levanta él de una manera y me dice, no te puedo matar. Entonces, así como que, pues ahora no, estamos hablando bien. Dice, no te puedo hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás protegido. No te puedo hacer nada. Y se fue. Si él hubiera querido, me hubiera dado un golpe, me hubiera pegado o me hubiera hecho algo, pero es un riesgo.
¿no? Y gracias a Dios, pues sabemos que se fue con la palabra de Dios. Ese debe ser algo que debe haber en nuestro corazón, que esa persona que quizás nos dijo algo o que nos pegó, debe irse con esa palabra de amor. No nos debemos ir aquel sacerdote o como aquel levita, solamente cumplir lo que tengo que cumplir. No, hacer lo que el samaritano hizo, ir y mostrar misericordia. Yo les invito, hermanos, que ahora en este tiempo podamos apoyar, podamos ayudar a la gente, podamos ir a visitar a un enfermo, poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Oramos, verdaderamente ya hemos orado, pero ya hemos orado y a veces hemos orado mucho y nos quedamos que es mucho, oramos mucho, pero no tenemos esa acción. Debemos ir a hacer, mostrar la misericordia. Ya es tiempo de ir más allá, hermanos. Sí, es bonito estar en el culto, alabando a Dios, levantando nuestras manos, clamando, Dios bendícelo. Ya lo hemos hecho, pero debemos salir. Una ocasión vi un dibujo o vi una parte de una revista que estaba mucha gente afuera y que decía, salgan los cristianos. Y alguien salió, bueno, en el dibujo salía diciendo, nos quieren linchar. Y sale el pastor y dice, ¿qué quieren? ¿Qué desean? Salgan. ¿Para qué quieren que salgan? Para que nos hablen del amor de Cristo. Muchas veces solamente estamos encerrados en cuatro paredes, ahí esperando recibir la palabra, solamente alimentándonos, pero no dando lo que debemos dar. Como dice la palabra, dar de gracia de lo que recibiste de gracia. Tú recibiste el amor de Dios, transmite el amor de Dios a los demás. Es importante conocer esto. Me gustaría darle la palabra a hermano Rogelio. Cuán importante es todo lo que has estado compartiendo, hermano Iván. Quiero de esta manera para reafirmar la enseñanza que acabas de compartir. Para hoy al creyente, ¿a quién mira que sea su prójimo? Tú lo expresaste hace un momento, el haberte dirigido hacia la iglesia y en el trayecto, te encontraste a una persona que lo viste ahí llorando, lo viste realmente fuera de su bola. Entonces, cuán importante es que ahora el creyente mire hacia su prójimo, ¿verdad? Que realmente el prójimo no es como lo decía la tradición o la ley de los judíos, sino que el prójimo entonces es cualquier persona que te encuentras en la calle, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? Sí, a veces nosotros pensamos que, como les comenté, el prójimo solamente es la persona que nos ama. O la familia. O la familia, los amigos, pero no, el prójimo es cada persona que nos rodea, amigos del trabajo, la gente que camina junto a nosotros en el metro, los vecinos, todas las personas que tienen esa comunicación con nosotros. Hay algo importante que yo quisiera hablar sobre el punto de la iglesia, porque a veces la iglesia solamente la tomamos que es la iglesia y el hombre. Es como que en la iglesia, los creyentes y Dios. Pero no, la iglesia es tanto con Dios, con los creyentes, pero también con las personas que nos rodean. Que nos rodean. Eso muestra entonces que con Dios o Cristo como la cabeza nos da el amor hacia los creyentes y ese amor de creyente debe de ser dirigido hacia la comunidad, hacia las personas que nos rodean. Entonces, entendiendo esta parte de la Escritura, lo que nos dice Jesús, ve, no se quede ahí nada más la enseñanza, no, ya te respondí la pregunta, ya te respondí, ahora vea. Antes de que des nuevamente esta palabra, voy a comentarte algo. El prójimo, el creyente, como que a veces lo miramos y nos atrevemos a decir es nuestro prójimo solo cuando lo vemos sano. Porque nos ha tocado oír de que tenemos a nuestro vecino enfermo y no nos atrevemos a llevarle ni siquiera a tocar la puerta para decir necesita algo. Oye, escucho que se les está diciendo a los jóvenes
que apoyen a todas las personas que son adultos mayores en ir por sus despensas, en ir y apoyar a la persona para ver si requiere medicina, si requiere algún favor, ¿verdad? Y entonces esta convocatoria se está haciendo de una manera abierta. Yo quisiera comentarlo. ¿Cuántos cristianos nos hemos organizado para hacer una cosa como esta? Porque no creo que desconozcamos gente de tercera edad que viven solos. ¿Qué te parece, hermano Iván? Sí, nosotros como cristianos simplemente pensamos en un día. Decimos, en este día nos vamos a ir al hospital y vamos a entregar. Pero solamente queda ahí. No vamos más allá. Ciertamente la necesidad de los adultos mayores es grande. Y nosotros como jóvenes y como jóvenes cristianos debemos tener la vergüenza. Porque mucha gente que no es cristiana joven, que ha salido en la tele diciendo, yo me preocupé por los adultos mayores, por sus necesidades, estén haciéndolo. Y nosotros como cristianos que ya conocemos que a lo mejor en un momento hemos nacido de nuevo y hemos creído en Cristo, nos olvidemos de esa parte. Pues que ellos lo hagan. A pesar, pues ellos lo están haciendo. Nosotros pues simplemente vamos a orar. Muy bien. ¿Qué te parece? Voy a hacer un breve comentario, una actualización hasta nuestros días. Se menciona, Jesús puso el ejemplo y dice que el samaritano gastó en llevar a aquel hombre al mesón siguiente, al más cercano, y que ahí pagó lo del día, más aparte le dejó 2 denarios. Significaría que entonces hubo 3 denarios, cuando menos, o el gasto de lo que sería el alquiler del lugar, más otros 2 días de salario de un jornalero. Si lo trasladáramos a pesos mexicanos, yo diría aproximadamente este hombre gastó, así en lo mínimo, cerca de 800 pesos. ¿Qué pasaría si un cristiano, hoy le dijéramos o lo invitáramos a decir, tiene la oportunidad de ayudar a uno solo y gasta 800 pesos? ¿Cuántos crees que lo haríamos? Pues si tenemos el amor, lo haríamos. Porque a ver, permítame, no. Aquí este samaritano no se habló que él tuviera amor. ¿Qué tenía? ¿A qué fue movido? Misericordia. La misericordia no es amor. Pero cuando alguien ama, aún a pesar de que es un ser a lo mejor desconocido, a lo mejor es una persona que no conozco, simplemente el amor hacia esa persona, sea conocida o no sea conocida, te llega a mover la misericordia y decir, bueno, sé que... Pues, yo te comento esto, hermano, por lo siguiente, porque Dios nos ha llenado de misericordia, no solamente amor. Sentimos que podemos entregar todo el amor a Dios. Sentimos que podríamos entregar nuestro amor al prójimo. Pero cuando se habla de misericordia, sí se entiende que todos también hemos sido llenos de misericordia porque de esa misericordia vivimos. Entonces, cuando Dios nos pone este ejemplo, Jesús nos pone este ejemplo, está esperando que nosotros no dudemos en hacer un acto de misericordia. Sí, porque, por ejemplo, les comentaba, el amar es entregar el ser completo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? O sea, sí fue movido a misericordia, pero entregó todo lo que tenía, no simplemente lo económico, sino aún su ser, el de llevar a la persona, el riesgo, el ponerlo en el caballo, llevarlo hasta el lugar donde está el mesón y el gastar, el curarlo. Eso es entregar el ser a una persona. ¿Cómo lo podrías decir como que fuera de ejemplo para nuestros jóvenes que hoy estamos? Como decías hace un momento, no voy a aprovechar, no voy a violentar el texto. Utilizaste tú el grupo de alabanza. ¿Has oído algún grupo de alabanza de cuántos artistas cristianos que hayan hecho algún acto como este? ¿De algún acto de misericordia para alguna población necesitada? Posiblemente, pero no es siempre, o a veces pensamos que el sentir de muchas personas es lo mismo, o el grupo, o la gente, los cantantes cristianos,
a lo mejor no es lo mismo en lo que hacen todos los cristianos, todos los cantantes, pero muchas veces pasa que aquellos cristianos solamente están esperando que, como los fariseos, que la gente los vea y que la gente vea, y los aplauda. No es el caso de todos, Claro, claro. pero hay muchos cristianos o hay muchas personas que sí lo han hecho. Esta es una invitación. Yo creo que lo que queremos hacer al presentar esta enseñanza es una invitación, hermano Iván. No solamente entonces al grueso del creyente, sino a los que ya somos servidores. Pero estoy hablando al igual a todos los que somos servidores. Al igual, entonces tampoco quiero exentar, porque nos sucede, decir, el pastor sí lo está haciendo. Pero aquí con estas palabras, conforme lo que se nos enseñó, es que los que somos servidores dentro de la iglesia, debiéramos ser los primeros también en cambiar esta actitud, por cuanto es parte de lo que Jesús está dando la enseñanza, ¿verdad? Y que fuéramos los primeros también en caminar, en romper esquemas y actuar con esta misericordia. El amor, obviamente, lo tenemos y decimos y lo profesamos continuamente a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Hay algo más que nos sucede, hermano Iván, y que quisiera que nos auxiliaras en compartir un poco más, para quitarnos a veces nuestro prejuicio. Muchas ocasiones nosotros como creyentes decimos, para no mundanalizarme, yo camino, salgo de mi casa, me encomiendo a Dios, me dirijo santamente hacia mi trabajo, hacia la actividad hacia la que voy, pero no volteo hacia mis lados para no contaminarme. Y decimos, Dios, gracias porque me guardaste en mi salida y en mi regreso. Pero, ¿cuántas veces en esas salidas Dios es cuando nos está diciendo, quiero que mires esto? Porque bien comentabas, hermano Iván, respecto a la condición de que no se sabía por qué el samaritano salió solo. Y aquí es algo que a nosotros como cristianos también nos llama mucho la atención, de que cuando salimos vamos en esa expectativa de decir no me contamino, pero tampoco vamos en la expectativa de decir, Señor, ¿para quién voy a ser útil? ¿Qué podrías compartir? Es que el problema es el concepto que tenemos de santidad. A veces pensamos que la santidad es simplemente no comer esto, no ver esto, no hacer esto. Y pensamos que y malinterpretamos el texto de Corintios, que dice que no te juntes con estos. Bien. Pero ahí es donde nosotros debemos ir lo que Jesús y lo que Jesús iba y decía, porque la palabra de Jesús no solamente es en ese momento, sino trasciende. Porque Jesús le dijo en el momento de la samaritana, si tú supieras quién es el que te está diciendo, tú me pedirías. ¿Qué hizo? Rompió todo en ese momento, sea religioso, sea cultural, se rompió todo ahí. Y en ese momento Jesús entabló esa relación con aquella mujer. Y fue más allá, dijo, la adoración no se rige en un solo lugar, no. La adoración es que tú te consagres a Dios y que en esa consagración veas la necesidad de los demás. Entonces, ahí es donde también entendemos que la santidad también nos lleva a amar, porque no solamente el de guardarte, porque la santidad quiere decir que tú amas a Dios, pero también amas al prójimo. En estos tiempos, hermano Iván, entonces, cuán importante es que le demostremos a las almas el amor que sentimos en el corazón y que Dios, como bien decías hace un momento, nos ha sacado de la iglesia. Bueno, si nos sacó Dios de la iglesia por un momento, un breve tiempo, cuán importante es para Dios, que entonces estemos amando a nuestro mundo como Él lo amó y que se entregó, dice, Él se entregó por el mundo. Entonces, a nosotros nos está correspondiendo gastar nuestra economía, gastar nuestras fuerzas, invertir el tiempo que tal vez no estamos yendo a la iglesia. Sí, me van a decir alguno, pero hay la restricción de no salir a la calle. En esto entendemos que Dios de todos modos nos está direccionando adecuadamente. ¿Verdad, hermano Iván? Sí,
¿Qué te parece? Sí, yo creo que esto fue también un plan de Dios. Claro. Porque a veces todo lo causamos en el mal, porque Dios permite esto. Pero también nos permite ver el que, sacándonos de la iglesia, podamos ver la necesidad de los demás. Toda esta pandemia nos hace ver la necesidad de los demás, la necesidad de aquellos, gente que su ser querido ha muerto, ver la necesidad de cómo mostrar el amor hacia esas necesidades. Es algo que Dios permitió para que nos ha hecho sensibles ante la necesidad de la gente. Amén. Pues, hermano Iván, muchas gracias por la palabra que nos has compartido. ¿Qué te parece si vamos a orar por todas las almas que nos están mirando? ¿Qué? Hay dolor en muchos de ellos. Sienten que no hay quien les auxilie, quien les comprenda. Muchos se sienten incomunicados. Creen que la iglesia solamente servía para ir allá y ayudar a otro ahí en la iglesia. Pero cuando se le pide que ya en lo individual salga y vaya a alguna persona, se siente incapaz, incompetente. Estas condiciones de pandemia nos están mostrando la condición, como bien decías, de la relación que estamos guardando con Dios, la estemos entregando al prójimo. Hay necesidad de orar entonces por aquel que se está mirando incapacitado para hacer las obras de Dios. Necesitamos orar entonces también por aquellos que realmente hoy están dando un grito de auxilio, están buscando el apoyo, la necesidad del creyente en general, no solamente de una iglesia, porque saben que en las iglesias no hay quien ahorita les auxilie. ¿A dónde corren? A donde conocen que hay un cristiano. Y entonces tenemos que estar en esa capacidad de poder apoyar, porque a uno solo es a quien nos van a llamar, no nos están diciendo, oiga, llame a toda su iglesia y vengan a orar conmigo, ¿no? Nos están pidiendo directamente, ayúdenme. Necesitamos orar por usted, hermano, que está en esta situación y que se ha creído imposibilitado para hacer esta labor que ahora usted está oyendo, viene de parte del amor de Dios derramado en su corazón. Vamos a orar, hermano Iván. Okay. Adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sé que todo esto tú tienes un propósito. Primeramente, para que los hijos de Dios pudieran mostrar el amor hacia aquellas personas que lo necesitan. No simplemente a los que conocemos, no simplemente a los que amamos, sino también a aquellos que son quizás nuestros enemigos. Quizás solamente aquellos que usamos una palabra, pero tú quieres que nosotros los amemos. Ver la necesidad de aquella gente que sufre, de aquella gente que está padeciendo, Señor, soledad, quizás esa gente que también ya está a punto, Señor, de suicidarse, quizás necesitan una palabra, Señor, de parte de ti, por medio de un cristiano, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros como cristianos, Señor, ese amor fluya hacia el prójimo. Ese amor, Señor, que tú quieres demostrar a la gente. Porque nosotros, Señor, somos ese canal para mostrar el amor. Porque nuestro amor, Señor, es aquel reflejo de tu amor divino, Señor. Padre, te pido, Señor, por toda aquella gente que tiene esa necesidad de conocerte. Señor, pon en el corazón del cristiano, Señor, esa necesidad, Padre. Levanta a cada uno de tus hijos, Señor. Que nos olvidemos de ser simplemente, Señor, cristianos, de iglesias, cristianos, simplemente de un edificio, sino que también mostremos ese amor, Padre, porque es necesario mostrarlo, Dios. Padre, que como Señor le dijo a este hombre de la ley, ve y tú haz lo mismo, Señor, que no solamente nos quedamos, Señor, con esta palabra, sino que también, Señor, que vayamos y lo hagamos a nuestro prójimo. A ese quizás nos cae mal, quizás no lo amemos, pero a ese debemos amar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Iván Oliver. Deseamos que tu vida siga siendo utilizada de gran manera por el Señor. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Deseamos que su corazón siga llenándose de la presencia del Señor.